a oír tu palabra. Bendito Dios. Amén. Amén. Bendito su nombre. Amén. Bien, recibamos la palabra del Señor, hermanos, con un fuerte aplauso. Amén. Bendito su nombre. Nuestro hermano con nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da de estar este día reunidos, ¿verdad? A esta hora de la tarde, en este lugar, podemos decir, en este centro de adoración y de exaltación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al momento de la palabra, ¿verdad? Después de haber tenido ese tiempo de adoración muy bonito, de coros y de himnos. Y tan bonito ha estado, hermanos, que el tiempo no se ha sentido. Y pues veo de que tenemos bastante tiempo para la exponencia de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar ya. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 2. Y lo vamos a leer hasta el versículo 5. Nuestro tema se llama verdades que nos llevan a grandes y nuevos comienzos. Verdades que nos llevan a grandes y nuevos comienzos. Nehemías 2:2. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita. La Biblia dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebrantamiento de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Amén, gloria al Señor. Verdades que nos llevan a grandes y nuevos comienzos. Más de alguna vez, hermanos, en esta vida nosotros hemos querido hacer algo nuevo. A veces quizás hemos querido hacer algo que para nosotros es algo grande, que va a demandar de nosotros mucha fuerza, mucho tiempo, en ocasiones inversión económica, pero han habido situaciones en donde esos proyectos quizás no han salido tan bien. Como por ejemplo, imagínese cuando una persona se propone a cultivar la tierra. Y que esta persona hace una gran inversión, trabaja, se esfuerza, invierte tiempo, invierte dinero, pero al sacar la cosecha no es la cantidad que se esperaba. ¿Cómo se siente esta persona? Se siente triste, se siente desanimada porque no ha logrado los objetivos que se había propuesto. Así como es en la vida secular, así también lo es en la vida espiritual. Nosotros nos proponemos alcanzar nuevas cosas, nuevas metas, objetivos espirituales, objetivos que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra vida en la presencia de Dios, con nuestra vida en el Evangelio. Pero quizás han habido situaciones en donde lo que usted se ha propuesto, usted no lo ha podido lograr. Ya estamos, hermanos, a más de la mitad del año, de este año 2025, y si Dios nos concede la vida, vamos a llegar al 2026, si Dios nos concede la vida. Vamos a llegar quizás a ese día que muchos esperamos, ¿verdad? El último culto del año, en donde hacemos una vigilia, en donde nos reunimos, compartimos juntos, en ocasiones se celebra la cena del Señor. Y a veces en ese culto nosotros hacemos muchas promesas, porque quizás el año que hemos vivido, no lo hemos vivido quizás de acorde a un 100% a la voluntad del Señor. Nunca lo vamos a cumplir al 100%.
Pero quizás hemos querido marcar ese año la diferencia, pero no hemos podido, no se nos ha dado. Quizás ese año hemos querido orar más, pero quizás fue el año en donde fuimos más renuentes para la oración. Quizás ha sido el año en donde quizás comencé el 1 de enero a leer el libro del Génesis, pero a los 5 días ya me había desconectado totalmente de la lectura. Quizás fue el año en donde quizás me propuse estar en los más cultos posibles, pero quizás fue el año en donde falté en muchas ocasiones, y no por compromisos y responsabilidades importantes, sino por pura dejanía mía o suya. En esos casos nosotros podemos decir, me propuse tantas cosas, pero no las pude lograr. Pero hay verdades que nos enseñarán a poder alcanzar grandes y nuevos comienzos. ¿Por qué les digo esto? Porque el año se va a terminar, este año 2025, y vamos a iniciar dentro de unos cuantos meses un nuevo año 2026, en donde vamos a tener la oportunidad de enmendar aquellas cosas que hemos hecho mal. Pero no le estoy diciendo de que se proyecte hasta el 2026 para comenzar a hacer las cosas bien. Empecemos hoy, empecemos ahora, empecemos esta tarde, este día. Porque de repente puede aparecer una persona que ha estado viviendo en el pecado y diga, en el 2026 me voy a poner a cuentas con Dios. ¿Y si se muere antes del 2026? ¿Se va a morir en pecado? ¿Va a esperar, se va a tomar esa gran confianza de pensar de que estará vivo? No, arreglemos nuestra vida hoy. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas son las que tenemos que arreglar en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a desarrollar este tema, verdades que nos llevan a grandes y nuevos comienzos. En primer lugar, la primera verdad que vamos a ver es que la indiferencia de unos causa tristeza en otros. La indiferencia de unos causa tristeza en otros. Quizás usted diga, este punto como que no encaja con el tema, pero ya vamos a ver por qué razón. Vamos a estudiar, hermanos, esta verdad, que la indiferencia de unos causa tristeza en otros. Veamos lo que dice Nehemías, capítulo 2, y el versículo número 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Por qué estaba triste Nehemías? No porque estaba enfermo, ya el rey le había dicho. Esta tristeza no es por enfermedad. Incluso esta tristeza no es porque las cosas te están saliendo. Imagínense, ¿dónde estaba este hombre? En la casa del rey. No te están saliendo mal las cosas. No es que no tenés que comer. No es que no tenés que vestir. No es que no tenés dónde dormir. Imagínense cómo estaba. Esta tristeza viene de otra cosa, de otra situación. Y Nehemías le dice, ¿cómo no va a estar triste mi corazón? ¿Cómo no voy a estar en esta gran tristeza si la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Eso no era nada nuevo. No es que de la noche a la mañana los muros fueron destruidos, las puertas habían sido quemadas por el fuego. No, esto ya tenía un tiempo. Pero hasta este momento Nehemías aún seguía con esa tristeza, pero no había habido nadie capaz de tomar la decisión de tratar la manera de reconstruir los muros, de reparar las puertas. Incluso habían unos que eran contrarios a que se volviese a reedificar. Pero Nehemías se levanta y siente ese celo y siente esa tristeza por causa de que en la ciudad, la casa de los sepulcros de sus padres, los muros estaban destruidos y sus puertas habían sido quemadas por fuego. Entonces él dice, yo estoy triste no por enfermedad, no porque me estén saliendo las cosas mal, sino que es por la indiferencia
de otros. No había aparecido nadie. No había habido otro que tan siquiera hablara o propusiera reconstruir esos muros y reparar las puertas. Había indiferencia. A nadie le interesaba. Pero Nehemías tenía un gran interés. Pero la indiferencia de esos unos causaba tristeza en otros, como lo era el caso de Nehemías. Nehemías no tenía la culpa, pero él estaba triste porque había necesidad de reconstrucción, de reconstruir los muros y reparar las puertas. Cuando hablamos de la indiferencia, estamos hablando de la falta de interés. Falta de interés, eso es indiferencia. La indiferencia también es la ausencia de sentimientos como el amor. Nehemías amaba a su pueblo, amaba su tierra. ¿Cuántos amamos la iglesia, hermanos? Amén. Amamos nuestra familia, hermanos. Amén. Amamos las cositas que Dios nos ha dado. Amén. No tenemos que volvernos indiferentes. No tenemos que tener esa falta de interés. Porque a veces, hermanos, a nosotros a veces nadie nos entiende. Sí, hermanos, sí, hay gente que no tiene dónde vivir y necesitan y desean una casita, un techo. Y nosotros a veces nos volvemos indiferentes con la casita que Dios nos ha regalado o donde Dios nos ha permitido habitar hasta estos años. ¿Por qué digo que nos volvemos indiferentes? Porque no la cuidamos. A veces hasta con nuestro cuerpo nos volvemos indiferentes, le ponemos tanta falta de interés que no cuidamos nuestro cuerpo. A veces con las cosas de Dios también así somos. Somos tan faltos de interés que no cuidamos de la iglesia del Señor que somos todos nosotros. Entonces la indiferencia es falta de interés y ausencia de sentimientos como el amor. Fíjese, queridos hermanos, que en las iglesias hay líderes que no tienen el apoyo de sus miembros. Y no estoy hablando de los ranchos, en las iglesias alrededor del mundo. Hay líderes cristianos en las iglesias que esos líderes no tienen el apoyo de sus miembros. Y preguntémonos por qué hay miembros que no apoyan a sus líderes, por qué hay miembros que no apoyan a sus pastores, por qué hay miembros que no apoyan a aquellos que le dirigen. Por indiferencia, porque hay falta de interés y porque hay ausencia de sentimientos como el amor. No hay en ocasiones personas que amen la obra, que amen a los siervos que les sirven la palabra. No hay amor por aquellos hombres y mujeres que trabajan y que sirven en la obra del Señor. Y eso es indiferencia. Aquí nosotros nos encontramos con esta gran verdad, que la indiferencia de unos causa tristeza en otros. Quizás nosotros venimos los domingos, algunos los jueves, y en cualquier otro día nos podemos reunir en un culto y nosotros miramos al líder. Si es un culto de célula, nosotros vamos a ver al líder ahí siempre contento, que canta, que llega, da la palabra, predica, se ora y se va para su casa. Pero usted no sabe cómo ese líder se siente. El domingo podemos venir acá y vemos al pastor, quizás lo saludamos, lo vemos que alaba al Señor, que nos predica la palabra, oramos, nos vamos para la casa. Pero ¿se ha preguntado usted cómo se ha sentido este día el pastor? Quizás ha habido tristeza en su corazón por la indiferencia de alguno de nosotros. Porque a veces nos portamos con tanta falta de interés por las cosas de Dios. El pastor no se alegra cuando mira de que faltó el hermano y de que faltó la hermana. El pastor no hace fiesta por eso. El pastor se preocupa. El líder de célula de igual manera no se contenta y no dice gracias a Dios que ahora no vino la hermana Julana, o que el hermano Sutano ahora faltó, yo le agradezco a Dios por eso. No, el líder se siente triste. El líder se preocupa porque la indiferencia de otros causa tristeza en unos. Y esos unos son esas personas
que están sirviendo, que están apartando un tiempo. Incluso en los mismos miembros. Yo sé de que hay miembros en la iglesia que cuando vienen el domingo y no miran a algunos hermanos, se van tristes porque dicen, el hermano no ha venido a la iglesia. O el hermano llega ya a la célula, o la hermana llega a la célula y dice, bueno, ¿y qué pasó con los demás? Porque hay a veces en grupos de célula que solo llega una persona. Y esa persona también se pone triste porque solamente está él. Pero esa persona, ese líder, ese pastor es un Nehemías que se está sintiendo triste por la indiferencia de otros. Pero hay que tener, hermanos, un nuevo y gran comienzo, dejando la indiferencia por un lado. Porque la indiferencia es un enemigo silencioso. La indiferencia no nos hace bulla. La indiferencia nos tiene guardaditos en la casa por unos cuantos días y de ahí se nos hizo normal no estar en el culto. Eso es la indiferencia. La indiferencia, queridos hermanos, nos hace que guardemos la Biblia un par de días y de ahí se nos hizo normal no sacar ni saber dónde está la Biblia guardada. Eso es la indiferencia. La indiferencia nos hace que no oremos un par de días y de ahí sentimos que es normal no orar. Cuando todas las cosas malas que no debemos de hacer y las estamos haciendo se nos hacen normales, la indiferencia nos ganó el mandado. Hay gente que es normal faltar un culto. ¿Sí? Hay gente que es normal para él no leer la palabra. Hermano, esto es una gran cosa. Esto es importante. Si no leemos, si no oímos palabra de Dios, es como que no comamos y no bebamos. ¿Qué nos va a pasar? Nos morimos. Nuestra vida espiritual puede ir muriendo cada vez que nos estamos alejando del Señor, al no alimentarnos con la palabra, al no buscarle a Dios en la oración. Por eso es importante dejar la indiferencia por un lado, porque es un enemigo silencioso que nos hace creer que aquellas cosas que hemos adoptado son normales. A veces adoptamos las actitudes que no debemos adoptar. Entonces, hermanos, esta es una realidad, que en las iglesias hay líderes que no tienen el apoyo de sus miembros. El pastor nunca se ha andado quejando acá, ¿verdad? Nunca ha venido el pastor lamentándose y llorando, pero él tiene sentimientos. Él siente así como nosotros. Así como a veces nosotros nos sentimos mal y ponemos el grito en el cielo porque decimos, el pastor no me visita. Así como tenemos sentimientos nosotros para sentir eso, así también él tiene sentimientos. ¿Y cómo se sentirá él cuando mira de que los miembros miran la obra con indiferencia? No se siente feliz, se siente triste. Nehemías estaba triste por la indiferencia de otros. Es una gran pena, hermanos, de que a veces en los grupos de célula, la gente que debe de apoyar el culto de célula, y en vez de animar al líder de la célula, que está luchando y se está esforzando, hay gente que lo desanima de la misma célula. Si hay gente que manda al líder para la casa, que se vaya a descansar porque el culto de célula no está funcionando, solo llegan 2 o 3. En vez de decirle al líder, hermano, siga viniendo, aunque solo usted y yo esté aquí, pero el culto lo vamos a seguir haciendo. Sino que le dicen, ¿y qué anda haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? No, hermanos, eso no es perder el tiempo. ¿O estamos perdiendo el tiempo nosotros esta tarde? Yo creo de que lo estamos aprovechando. Lo estamos aprovechando porque estamos en la presencia de Dios, pues. El mejor lugar donde podemos estar. Así que es importantísimo esto, hermanos, de que veamos la obra de Dios con otros ojos, con otra visión. Porque esto no es nada poco. Hermanos, estamos hablando del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algo muy importante. Fíjese que algunos son indiferentes hasta con su propia vida espiritual. Porque, bueno, Nehemías aquí, ¿verdad?, estaba triste por lo que pasaba en su ciudad, en Israel. Los muros derribados, las puertas quemadas. Él estaba bien, ahí donde estaba, pero él estaba triste por lo que estaba pasando en otro lugar. Pero hay algunos que son indiferentes hasta con su propia vida.
y con su propia vida espiritual. Si hay gente que se molesta y se enoja, que se le diga o se le recomiende o se le exhorte a mejorar. Cuando se le dice a alguien de que mejore, no se le está diciendo, hermanos, que haga algo malo, sino que empiece a hacer las cosas bien. Imagínese una persona de que haya caído en el adulterio y se le diga que deje esa vida de adulterio, de adúltero, y se arregle con el Señor. Esa persona a veces se molesta. El que ha caído en la fornicación y se le dice que deje esa vida de fornicación, esa persona se enoja. ¿Se le estará diciendo que haga algo malo? Es para su bien. Pero como hay gente que es indiferente hasta con su propia vida espiritual, se molesta que se le recomiende hacer las cosas bien. Hay gente que se enoja cuando les invitamos que vengan al culto. Hay gente que se enoja que se le invite a tener una vida de oración. Hay gente que se enoja que se le recomiende amar la obra de Cristo. Hay gente que se molesta con esas cosas. Pero veamos lo segundo. Hay situaciones, la otra verdad es que hay situaciones donde es muy importante consultarle a Dios. Hay situaciones donde es muy importante consultarle a Dios. ¿A dónde quién corremos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Tenemos que correr para donde Dios, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero vi que hay gente que corre para otro lado. Y yo espero de que en la iglesia, hermanos, no hayamos de ese tipo de personas. Porque cuando yo estaba más joven, más pequeño, y todavía me parece no venía a la iglesia, no había aceptado, pero escuchaba de cómo algunas personas decían, y va a la iglesia, y dice que es cristiano, y visita a los brujos. ¿A quién le estaba consultando esa gente? A los hechiceros, a los brujos. ¿Será eso correcto? Van a haber situaciones, hermanos, en donde vamos a tener que consultarle a Dios. No tenemos que perdernos el camino. Tenemos que saber hacia dónde vamos a dirigirnos. Nosotros como cristianos sabemos, hermanos, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en Dios. La Biblia así lo dice, puesto los ojos en Jesús. Pero algunos los hemos quitado de Jesús y los hemos puesto en un hombre. No, dicen, es que el curandero fulano de tal, ese es buenísimo. Dice la fulana de tal que a ella le funcionó. Eso, hermanos, está malísimo. Eso está. Y yo espero de que aquí no hayamos de eso. Yo lo escuchaba antes. Espero de que ya hayamos aprendido que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién le debemos de consultar? Y aunque no estén tan difíciles, es a nuestro Dios. Veamos lo que dice Nehemías 2:4. Nehemías 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides entonces? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey le puso ahí en bandeja de plata, podemos decir, ¿qué es lo que tú pides? Pero dice la Biblia que, Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Mire, no se aventuró así por emoción, porque pudo haberle pedido muchas cosas al rey. Quizás el rey se las hubiese concedido. Pero dice él que oró al Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Consultó con Dios. Porque él entendía de que habían situaciones en donde era importante consultarle al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le hemos consultado a Dios? ¿En qué momentos? Por ejemplo, en momentos de enfermedad, hemos consultado con Dios. Le hemos buscado. Le hemos pedido de su ayuda. Le hemos pedido que tenga misericordia de nosotros. Cuando hay escasez, cuando quizás no hay dinero para comprar el alimento, cuando quizás no hay ni maíz para echar las tortillas, pero han consultado con el Señor. Le han pedido ayuda a Dios, le han pedido la dirección a Dios. Cuando hay problemas familiares,
Quizás no han corrido para donde el vecino, quizás no han hecho un alboroto, sino que han consultado con Dios y le han pedido a Dios misericordia, le han pedido a Dios sabiduría, le han pedido a Dios que sea Él que les dirija y le han pedido al Dios de los cielos de su ayuda. A mí me sorprendía, una hermana me comentaba algo. Pasó una situación y me dice, pero yo antes de actuar me arrodillé, me dijo. Y le dije al Señor que me ayudara y que no permitiera que lo que hasta este momento había logrado hacer en mi vida como hija de Dios, lo perdiera en unos segundos. Eso es consultar a Dios. Eso, pero hay gente que no, hermano, hay gente que tantito se da cuenta de algo. Esta gente, si tiene el machete en la casa, saca el machete también y se va a resolver el problema. Las cosas no son así. Los hijos de Dios no tenemos que ser así. ¿Qué debemos de hacer? Consultar a Dios. Porque hay situaciones, hermanos, en donde es muy importante consultarle al Dios de los cielos. Quiero que vea ahí en su Biblia, ahí cerquita de Nehemías tenemos el libro de Esdras, el capítulo 8 y el versículo 21 y el versículo 22. Esdras capítulo 8, versículo 21 y versículo 22. Hablando de las situaciones donde es muy importante consultarle a Dios. Dice la Biblia, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Mire, ¿cómo cambia, verdad, el panorama cuando se busca de Dios? Aquí dice Esdras de que se tuvieron vergüenza, tuvieron pena de pedirle al rey ayuda, tuvieron pena de pedir tropas, gente de a caballo que les defendieran del enemigo, porque ya le habían dicho al rey que la mano de Dios estaba sobre ellos. La mano del Señor estaba sobre aquellos que le buscaban. Hermanos, nosotros buscamos al Señor. La mano de Dios está sobre nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para sacarnos adelante, para sacarnos y librarnos de la aflicción y del problema, para sanarnos. Ahí está la mano de Dios sobre nosotros. Pero es muy importante consultarle a Él, porque aquí Esdras dice de que se publicó ayuno allí. Y no estaban en un lugar tan cómodo, estaban allí junto a un río. Pero ahí dice que se afligieron delante de Dios para solicitar camino derecho para ellos, para los niños y para todo lo que tenían, para todos sus bienes. Hay situaciones donde es importante consultarle a Dios antes de actuar. Nehemías así lo hizo cuando el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Dice él, oré al Dios de los cielos. ¿Para qué oró? No para que le ablandara solamente el corazón al rey, sino para que le dirigiera en lo que tenía que pedirle al rey. ¿Cuántas veces le hemos pedido la dirección a Dios nosotros? Debemos de pedirle la dirección a Dios. Debemos de contar con Él. Fíjese que los jóvenes o los niños en muchas cosas cuentan con sus padres. Nosotros también tenemos un Padre celestial. Tenemos que contar con Él. Así como el hijo pequeño o el adolescente o el joven consulta con su padre para pedir un permiso, así consultemos nosotros con Dios también. ¿Será correcto esto que voy a hacer? ¿Será correcto esto que estoy haciendo? ¿Será correcto esto que me estoy proyectando? El día de ayer hablábamos con los jóvenes y les mencionaba yo de que
Todos tenemos un propósito en esta vida. Y por algún propósito Dios nos permitió vivir. Y ese propósito se tiene que cumplir. El problema es que a veces nosotros cambiamos los propósitos. Y ya no estamos basados en los propósitos que Dios tiene para nosotros, sino en los propósitos que nosotros nos hemos inventado. Y tenemos que preguntarnos si Dios está de acuerdo con esos propósitos que tengo. Porque a veces tenemos propósitos con los que Dios no está de acuerdo. Yo sé de que aquí pueden haber muchos que tienen una mentalidad de negociantes. Y si quieren poner un negocio, lo ponen en poco tiempo. Pero ¿estará de acuerdo Dios con el propósito de que usted ponga una cantina? Que es un negocio, y un negocio redondo. ¿Pero estará de acuerdo Dios con ese propósito? ¿Le va a ir bien? Sí, le va a ir bien. ¿Va a ganar dinero? ¿Pero estará de acuerdo Dios? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero al final de todo pierde su alma? Entonces es muy importante pedirle la dirección a Dios con lo que vamos a hacer. Aquí en esta tarde hay algunos que, bueno, sí hay jóvenes que todavía no se han casado, jóvenes varones y jóvenes hembras. Deben de pedirle dirección al Señor. Deben de pedirle, ¿cómo así? Bueno, tienen que pedirle de que el Señor les dirija en el hombre o la mujer que van a elegir para compartir con ellos o con ellas por el resto de sus días que van a vivir en esta tierra. Incluso fíjese que a veces hay cosas tan normales para las cuales debemos de pedir la dirección de Dios. Fíjese de que hay gente que ha tenido, por ejemplo, el propósito, y ayer lo decíamos también con los jóvenes, que hay gente que ha tenido el propósito y lo ha cumplido de irse a los Estados Unidos y han sido buenos cristianos, pero se han ido para los Estados Unidos y han caído de la gracia. Llegaron allá, pero se perdieron del camino del Señor. ¿Fue un propósito bueno? No, no fue un propósito bueno. ¿Qué era mejor? ¿Ser hijo de Dios? ¿Perseverar en la gracia? ¿O llegar a una tierra extraña y apartado de Cristo? No tiene sentido. Entonces hay que pedirle la dirección al Señor. Hay que pedirle, si alguno tiene el propósito de viajar, dígale, Señor, ¿es tu propósito esto? ¿Es tu voluntad esto? Porque si me voy a ir para caerme de la gracia, no permitas que salga de acá. Algunos se van para la ciudad también a caerse de la gracia. Si me voy a ir para la ciudad y me voy a caer de la gracia, no permitas que salga de acá. Si voy a ir a estudiar y me voy a caer de la gracia, no permitas, porque es más importante estar perseverando en la gracia de Cristo y ser salvos que alcanzar muchas cosas en esta tierra y perdernos. Por eso hay que pedir la dirección de Dios, consultarle a Dios, así como lo hizo Nehemías. Él dice, oré al Dios de los cielos. Número 3, debemos tener un interés por reconstruir lo arruinado. Esa es la tercera verdad que nos lleva a grandes y nuevos comienzos. Debemos tener un interés por reconstruir lo arruinado. Recordemos que los muros estaban derribados, las puertas quemadas por el fuego, pero Nehemías tenía un gran interés por reconstruir lo arruinado para darle un gran y nuevo comienzo a los hijos de Israel. Nehemías quería hacer algo nuevo en la historia de los hijos de Israel y sabía que nada podía cambiar la condición en la que estaba para tener un nuevo comienzo si no se empezaba por la reconstrucción. Fíjese que hay muchas cosas que van a mejorar hasta que nosotros decidamos reconstruir. A veces nosotros podemos sentir mi vida espiritual está dañada. Hay algo que puede hacernos tener un gran y nuevo comienzo y es la reconstrucción de nuestra vida espiritual, comenzando por hacer aquellas cosas que nos acercan al Señor, como lo es la oración, la palabra, la asistencia a los cultos, los días de ayuno, el someternos a Dios, al buscarle continuamente. Eso es reconstruir. Y Nehemías lo sabía. Por eso él tenía ese interés en el versículo 5 del capítulo 2. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
La voy a reconstruir, dice Nehemías. ¿Lo estaba forzando a alguien? ¿Lo estaba obligando a alguien? Era de él, voluntariamente, esa disposición de reedificar, de reconstruir lo que estaba arruinado. Fíjese de que nosotros podemos tener arruinada la vida de oración. Tenemos que reconstruirla. Tenemos que reconstruirla, hermanos. Y todos quizás podemos estar en esa condición que necesitamos reconstruirla. La lectura de la palabra, los que sabemos leer, hermanos, leamos la Biblia. Reconstruyamos la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida. Y los que no tuvieron el privilegio quizás de ir a la escuela y aprender a leer, mucha atención a los mensajes de la palabra del Señor. Mucha atención. Porque necesitamos reconstruir esa área para tener el conocimiento necesario de la Sagrada Escritura. Hermanos, en la asistencia a los cultos, necesitamos reconstruirnos en esa área también. Yo creo que es una barbarie, hermanos, tener todo el tiempo del mundo y no aprovecharlo. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que la gente que se esfuerza por congregarse es la gente más ocupada. Esa es la gente que aparte el tiempo, la gente que anda viendo cómo se organiza, cómo se ordena para salir a tiempo. Y siempre lo he dicho de que con los hermanos que estudian, con los que trabajan en empresas, pues ellos tienen sus responsabilidades ahí y no le dan el permiso que quizás quisieran tener para poder participar de todos los cultos que tenemos entre semana. Pero me alegro que aprovechan el tiempo que tienen cuando tienen libre. Pero hay algunos que no hacen así, fíjese. Hay algunos que el día libre mejor lo aprovechan para hacer otras cosas, para irse para otro lugar, pero no se asoman a la iglesia. Hermanos, eso no está bien. Porque debemos de tener un interés por reconstruir lo que está arruinado, no por arruinarlo más. Si Nehemías no era a poner bomba que iba a ir para desharar todo ahí, no, era a reconstruir, a reedificar. Nosotros tenemos que tener ese interés de reedificar, queridos hermanos, en nuestra vida espiritual. Quiero que vea lo que dice Jeremías, capítulo 6 y el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Las sendas antiguas. Claramente, hermanos, nos podemos poner en podemos decir, en ese lugar en el que estaba Jeremías, hablando estas palabras que él dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda. ¿Cuándo es que uno pregunta, hermanos? ¿Dónde está tal calle? ¿Dónde queda tal número de casa? ¿Dónde queda tal sucursal, tal negocio? ¿Cuándo es que uno pregunta? Cuando uno no sabe dónde está o cuando uno está perdido. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Entonces se habían desviado, estaban perdidos, se habían salido del camino donde debían de andar. Y por esas sendas antiguas es por las que se debía de preguntar. Nosotros tenemos que preguntar por esas sendas, si es que nos hemos desviado. Nosotros sabemos cómo estamos. Fíjese que yo no sé cómo está su vida espiritual. Usted no sabe cómo está mi vida espiritual. Pero la gran bendición que tenemos es que yo sé cómo estoy y usted sabe cómo está usted. Y otra bendición es que en nosotros está la decisión de reconstruir si esa vida espiritual está arruinada. Nosotros tenemos la decisión. Nehemías tomó esa decisión de ir y reconstruir los muros. Entonces debemos de tener un interés por reconstruir lo arruinado. Esa es la tercera verdad, un interés, porque hay gente desinteresada, que no le importa.
¿Estoy mal? Sí, estoy mal. ¿Qué le hace? No le hago daño a nadie, dice. Yo no mato a nadie, dicen. Yo no he criticado a nadie. Soy yo. Sí es él, pero está mal y necesita reconstruir su vida espiritual. Porque de repente una persona peca y él no quiere que nadie le diga nada. Esa persona no quiere que la gente le diga, los hermanos de la iglesia le digan, arréglese con el Señor, póngase a cuenta con Dios. Él no quiere escuchar nada porque no tiene interés de reconstruir. Nehemías tenía interés de reconstruir. Nehemías no se conformó y dijo, bueno, de todas maneras ya lo votaron, así que se quede. No, él tenía un interés. Él dice acá, hermanos, en el versículo número 5 que leíamos de Nehemías, en el capítulo 2, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Yo estoy interesado en eso, dijo él, en la reconstrucción. Hermanos, nosotros podemos reconstruir la iglesia. Nosotros podemos reconstruir la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Cuando hablo de reconstruir, no estoy hablando de que vamos a venir a participar de la construcción de paredes o de cualquier otra área acá en el sector del templo, sino de reconstruir nuestras vidas espirituales, que tan necesario e importante es hoy en día. Pero veamos lo número 4, otra verdad, es reconocer la intervención divina. Fíjese que para poder ir a grandes y nuevos comienzos, tenemos que reconocer la intervención divina. Porque tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para salir quizás de donde estamos y mejorar, pero al final de todo es la ayuda de Dios. Porque nadie puede hacer nada por sí solo. Es la ayuda de Dios. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Pero ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces una intervención divina. No son mis fuerzas, no son mis capacidades, no es mi inteligencia, mi intelecto, es el poder de Dios obrando a mi favor. La intervención divina. Veamos lo que dice Nehemías 2:8. Desde el 7. Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí Nehemías está reconociendo que no es él ni la ayuda del rey, sino que es la benéfica mano de Dios sobre él. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos logrado nosotros hasta esta fecha y no hemos sido nosotros? Quizás hemos creído de que nosotros hemos sido los buenos. Es que yo soy inteligente, de que yo fui el más mejorcito de la familia. No, hermanos, ha sido, como dijo Nehemías, la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria al Señor por eso. Fíjense que la casa que tienen algunos hermanos ha sido la benéfica mano de Dios. No ha sido su fuerza, no ha sido el poder adquisitivo que han tenido para invertir ahí dinero y construir. Ha sido la benéfica mano de Dios. La salud que tenemos hoy es la benéfica mano de Dios. Es importante cuidarnos, sí, pero no es por lo que yo me cuido, sino que es, hermanos, la misericordia de Dios que nos tiene vivitos todavía. Y eso tenemos que reconocerlo, la intervención divina. Nehemías estaba reconociendo de que Dios estaba interviniendo en estos asuntos. ¿En cuántos asuntos ha intervenido Dios con nosotros? Los que han tenido sus matrimonios, aquí hay hermanos que tienen más de 50 años quizás de matrimonio, otros 40. ¿Cuántas cosas han pasado en todo ese tiempo? Muchas. Momentos muy felices, tiempo de calidad,
Pero también han habido momentos difíciles, momentos en donde uno y el otro han dicho, yo me voy. Y si no te vas tú, me voy yo, pero uno se tiene que ir. Y han tratado de hacer las paces, de vivir en paz, de arreglarse, de ponerse a cuenta, de arreglar el asunto que los había hecho estar en discordia. Y hasta este día han podido permanecer juntos. Pero ha sido esa capacidad de saber manejar los problemas los que los han mantenido unidos, o ha sido la benéfica mano de Dios. Ha sido Dios, hermanos. Ha sido Dios. Porque no podemos lograr nada si no es Dios con nosotros. Aquellos que han quizás sacado un estudio, una carrera universitaria, no es sus capacidades, su inteligencia, ha sido Dios. Ha sido Dios. Y así en todas las cosas. Reconozcamos, hermanos, la intervención divina sobre cada una de nuestras vidas. Quiero que vean, hermanos, en esta hora, bueno, es un texto bastante conocido, pero acá lo tenía seleccionado yo, Hechos, para ser específicos, Hechos 3:6, pero es la historia del cojo que era llevado a la puerta del templo y lo ponían ahí para que pidiese limosna. ¿Y él qué esperaba de la gente? No esperaba de que le llevaran un médico que lo pudiese curar, él quería limosnas. Y eso es lo que pedía ahí, porque para él pues no había esperanza. Él sabía de que él estaba arruinado así como estaba, cojo. Y ni él podía llegar solo ahí, sino que era llevado y lo ponían ahí a la puerta del templo, pedía limosna. Pero en una ocasión, a la hora de la oración, iban dos siervos subiendo a orar, Pedro y Juan. Y cuando lo ven, y él los ve a ellos, él les pide limosna. Pero ellos no andaban, fíjese que no andaban pero ni un 5 en la bolsa, no andaban dinero, pero estaban llenos, hermanos, de la unción del Todopoderoso. Y cuando este hombre les pide limosna, entonces ellos le dijeron, bueno, nosotros no tenemos plata, le dijeron, no tenemos oro. Fíjese que allí hay un juego de palabras muy, muy importante que debemos de ponerle atención, porque sale más mejor, ¿verdad?, decir no tenemos oro ni plata, pero no tenemos plata ni oro, fue lo que dijeron ellos, porque la plata tiene un valor menos que el oro, y ellos iban a hablar en escalas, iban a ir subiendo. No tenemos plata, no tenemos oro, pero de lo que tenemos, que era más grande que el oro y que la plata. De lo que tenemos te damos. Y eso es lo que dice el versículo 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso, hermanos, no es intervención de plata, de oro, de capacidades humanas, sino que es un poder divino, la intervención de Dios. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No dijeron en el nombre de Pedro, no dijeron en el nombre de Juan, dijeron en el nombre de aquel que interviene divinamente sobre cada una de nuestras vidas. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Número 5, otra verdad, es que habrá gente que se disgustará porque otros procuran el bien. Habrá gente que se va a disgustar porque otros procuran el bien. Esa es otra verdad que nos lleva a grandes y nuevos comienzos. Porque es importante conocer que habrá gente que se va a disgustar cuando otros procuren el bien, para que no nos desanimemos. Porque a veces usted va a querer venir a todos los cultos, pero va a haber gente que le va a decir, ya te agarró a vos también eso de andar en culto en culto. Esa gente que se disgusta cuando otro está procurando hacer el bien. Por eso es importante conocer esta verdad que nos lleva a grandes comienzos, nuevos y grandes comienzos, de que habrá gente que se va a disgustar,
habrá gente que se va a enojar, habrá gente que se va a poner mal y se va hasta a enfermar cuando usted esté procurando hacer lo bueno y hacer las cosas bien. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice la Biblia: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. ¿Qué les pasó? Les disgustó, no poquito, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre va a haber gente que se va a disgustar cuando otros procuran el bien. Ha habido gente que ya le han dicho los mismos cristianos cuando vienen para un día de ayuno: aguantar hambre va vos pues. Va a haber gente que se va a disgustar porque no son ellos los que vienen, sino porque otro ha tomado la iniciativa. Hay gente que se disgusta cuando otro procura el bien. Hay gente que, mire, esto es algo bien controversial, porque hay gente que se alegra cuando un amigo se convierte, pero hay gente también que se molesta. Sí, hombre. Hay gente que dice, bueno, el que me acompañaba acá en el mundo ahora ya no va a andar conmigo porque va a andar en la iglesia. Y comienzan a hablar feo, a decirle, bueno, ya te lavaron el cerebro a vos también, ya te engancharon a vos también. Hermanos, esto no es ningún engaño, no es ninguna mentira. Y si nos lavan, como dicen, el cerebro, nos lavan completo, no solamente el cerebro, porque también nos limpia el corazón, todo el ser, como dice la Biblia, ¿verdad? Que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero hay gente que se disgusta. Hay gente que se disgusta. Hay gente, como no tiene la voluntad de ir a un culto, se enoja porque otros van a un culto. Yo espero de todo del mundo, pero menos de los cristianos. Cristianos que anden diciendo que hay algunos cristianos que, como no tienen nada que hacer, vienen a los cultos. Y yo le pregunto a los que estamos aquí, hermanos, ¿no tienen nada que hacer ustedes? Todos están ocupados, pero han apartado un tiempo. Pero como esa gente no tiene la voluntad de hacer lo que usted está haciendo, esa gente es la que se disgusta, esa gente es la que se enoja, esa gente es la que se molesta y le da hasta fiebre cuando lo mira a usted haciendo las cosas correctas, las cosas que se deben de hacer. Porque aquí la Biblia dice de que se disgustaron en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Quiero que veamos, hermanos, algo muy importante también que sucedió con un siervo de Dios. Porque les digo, puedo esperar cualquier cosa de los del mundo, pero da cosita, ¿verdad? Cuando un cristiano ya se pone también en ese mismo plan de estar, en vez de animar, desanimando. Veamos lo que dice Jonás, capítulo número 3, versículo 6. Jonás capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. La noticia del mensaje que Jonás había andado predicando. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque hicieron lo bueno, lo que tenían que hacer, lo correcto. Ahora el 4:1.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué hizo Jonás? Se enojó. En vez de alegrarse, porque aquellos que iban a ser destruidos, Dios los había perdonado porque se habían convertido de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Pero Jonás se enojó. Y era un siervo de Dios. Entonces, que no nos sorprenda cuando veamos que un hermano de la iglesia, en vez de animarnos, nos está desanimando. No nos sorprendamos, porque habrá gente que se va a disgustar porque otros procuran hacer el bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta tarde, hermanos, en cuanto a las verdades que nos llevan a grandes y nuevos comienzos? En primer lugar, que la indiferencia de otros que causa tristeza, o la indiferencia de unos que causa tristeza en otros, nos debe hacer reflexionar a nosotros. Nos debe hacer reflexionar. Cuando usted vea indiferencia en otras personas, reflexionemos nosotros y pidámosle al Señor que nunca caigamos nosotros también en esa condición. Es importante, hermanos, hacer cambios en cada una de nuestras vidas. Para ver nuevos y grandes comienzos es importante hacer cambios. Nehemías, a través de esto, sabía que podía cambiar la historia de los hijos de Israel, reedificando los muros, reconstruyendo las puertas, pero tenía que tomar una decisión para poder alcanzar esos grandes y nuevos comienzos de los hijos de Israel. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacer algo. Así como Nehemías se propuso hacer algo diferente para poder, hermanos, tener nuevos comienzos, nosotros también debemos de hacer y reinventarnos en nuestra vida espiritual para tener nuevos comienzos. Que el nuevo mes que vamos a vivir sea un mes maravilloso en donde podamos comenzar con el pie derecho. Y que el nuevo año 2026, si Dios nos concede llegar, que sea un año de bendición, en donde también podamos comenzarlo, como dicen, con el pie derecho, haciendo las cosas correctas. Si quizás hemos estado descuidados, que empecemos a tomarle mucho interés y mucha importancia a las cosas del Señor y amar su obra con todo el corazón. Démosle un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a orar para poder despedirnos hacia cada uno de nuestros hogares en esta tarde, dando gracias al Señor por este culto, por su palabra, y pidámosle al Señor que nos bendiga en esta semana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por ese refrigerio de tu presencia. Gracias, Señor, por cada vida que esta tarde, que este día